Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de dirigirnos a ustedes. Rogamos que pronto podamos vernos cara a cara y disfrutar de la coinonía los unos con los otros. Quisiera pedirle, hermanos, que abran su Biblia en Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 14. Génesis capítulo 43 y vamos a estar leyendo verso 1 al verso 14. Dice la palabra del Señor. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún nuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, perdón, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que esas, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que al introducirnos, al meternos en ella, Señor, tu Santo Espíritu nos ilumine, nos transforme, nos redarguya, de manera que podamos ser edificados y transformados mediante tu palabra. Es en Cristo Jesús que rogamos esto. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Aprendiendo a confiar en Dios. Aprendiendo a confiar en Dios. Doug McCall, quien fue el séptimo presidente del Seminario Teológico Bautista en Estados Unidos, contó que en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron como prisionero al doctor Tyrone Rankin,
que era misionero bautista en China. Entonces quedó él separado de todos sus seres amados, familiares y amigos, y fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad personal. No tenía esperanza de que alguien lo protegiera, ni siquiera un gobierno amigo de su país. Todo lo que podía hacer era confiar en Dios. Lo único que tenía eran las promesas de las tres personas divinas. Muchos meses después, un barco neutral sueco, el nombre del barco era Cripson, llevó al doctor Rankin de vuelta a su patria. Más tarde, él dijo que cuando no tenía más en quién confiar, sino en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, su actitud hacia sus captores japoneses cambió y desapareció el temor que antes había tenido. Algo similar a lo que le pasó al doctor Rankin le sucedió al patriarca Jacob. Y en eso vamos a adentrarnos en la mañana de hoy. La semana pasada pudimos ver, pudimos adentrarnos en la mente de los hermanos de José y pudimos ver de primera mano cómo Dios comenzó a hacerlos conscientes de, de su pecado. Y el instrumento para esto fue José. Y pudimos aprender que Dios utiliza nuestras circunstancias para mostrarnos nuestro pecado. También la semana pasada pudimos ver o adentrarnos en la mente de Jacob y pudimos ver que el patriarca perdió su enfoque, que el patriarca por un momento olvidó las palabras de la promesa hecha por Dios en Génesis 28:15 de que Él estaría con él siempre. Y a raíz de esto vimos que el patriarca terminó diciendo las fuertes palabras: todas estas cosas son contra mí. Su enfoque se perdió a causa del dolor, de la tristeza, de la angustia por la situación en la que se encontraba de poder perder a el hijo que amaba, luego de José, obviamente. Quisiera recordarles, hermanos, antes de avanzar, que esto es una historia de salvación. Y debemos también recordar que Dios está obrando en la familia de Jacob, en todos los miembros, de manera que Él va a traer restauración y redención a toda la casa de Jacob también. Sin embargo, hoy vamos a aterrizar, vamos a ver cómo Dios también utiliza nuestras circunstancias para que podamos aprender o ser enseñados a confiar en Él. El énfasis en este relato, o en esta porción del relato, perdón, va a ser en Jacob, va a ser en su reacción, y vamos a poder ver a Dios lidiar con Jacob así mismo como lo estaba haciendo con sus hijos. Y quisiera que pudiéramos ver esto en tres puntos principales. Primero, la olla de presión
en la que se encontraba Jacob y su familia, la olla de presión en la que se encontraba Jacob y su familia. Veremos el problema de la negación como segundo punto y finalmente, bueno, no, finalmente no, veremos el contraste, perdón, el contraste en la entrega personal entre Rubén y Judá y finalmente entonces veremos la respuesta de fe de Jacob, el patriarca. Es importante, hermanos, que notemos la olla de presión, la olla de presión en la que se encontraba Jacob y su familia. Cuando concluimos la semana pasada, Simeón estaba detenido en Egipto bajo la grave acusación de espionaje. Como agravante a esa situación, también estaba guindando sobre ellos la posible acusación de ser ladrones, ya que el dinero que llevaron para hacer las compras de los alimentos les fue devuelto. Y la única opción que tenían para limpiar su nombre y para poder negociar en la tierra de Egipto era llevar a su hermano menor de manera que pudieran creerles que este era o que ellos eran hombres honrados y que simple y sencillamente querían negociar o comprar alimentos. De manera que el capítulo 42 concluye en una gran negativa del patriarca. Él llega a decir las fuertes palabras: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así concluyó el capítulo 42 la semana pasada. Y ciertamente el hecho de que hubieran 10 burros totalmente cargados de grano lo endureció en su postura aún más, ya que la carga que tenían o lo que llegaron a comprar en Egipto era por lo menos suficiente para un par de meses. De manera que vemos a un Jacob endurecido eh, en medio de estas circunstancias. Sin embargo, hermanos, Dios tiene su manera de lidiar con nosotros. Y el versículo 1 del capítulo 43 es la bisagra en la que cambia todo el panorama en este relato. Note lo que dice el verso 1 del capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. El hambre era grande en la tierra. Y la idea es que el hambre era severa, el hambre era abrumadora. Y hermanos, la carga de los burros no era infinita. Así que debido a esto, las circunstancias iban a cambiar nuevamente. Cuando usted está cocinando y busca um, ablandar frijoles o inclusive carne, algunos utilizan lo que llamamos la olla de presión. Y la olla de presión permite que estos alimentos se ablanden rápidamente. De igual manera, nuestros corazones son ablandados en nuestras circunstancias y en nuestras pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1,
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 nos dice que es necesario el ser afligidos en diversas pruebas. Y en el versículo 7 de Primera de Pedro 1 nos va a decir el por qué. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Manera que es la fe probada por el fuego, de manera que podemos hallarla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo en esta circunstancia tensa Dios está ablandando los corazones en la familia de Jacob a través de esta olla de presión. Así que el versículo 1 nos va a mostrar o comienza a mostrarnos la bisagra donde Dios comienza a lidiar con la situación de Jacob. ¿Y cuál es la situación de Jacob, hermanos? Ahí voy entonces con el segundo punto que habla de el problema de la negación, el problema de la negación. Y debemos notar, hermanos, que Jacob estaba en total y absoluta negación. Note lo que dice el versículo 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Jacob estaba bastante mayorcito, es cierto, hermanos. Sin embargo, no creemos que Jacob hubiera olvidado las condiciones que había puesto el Señor de la tierra, las condiciones que puso José para que ellos pudieran volver a buscar alimento o para que pudieran obtener de vuelta a Simeón que estaba allá detenido. Sin embargo, aún con la dispensa vacía, aún con carencia de alimento en casa, luego de que se comieron todo lo que compraron en aquella primera ocasión, Jacob no estaba dispuesto a ceder. Su visión, hermanos, aún estaba distante de la promesa. Y nos vamos a dar cuenta que la mejor cura ante la negación es una dosis de realidad, es una dosis de la verdad. Y para que esto se dé, vamos a ver a Judá tomar pudiéramos decir así, el liderazgo de entre sus hermanos. Y quisiera que note, hermanos, que estos son unos señores eh, adultos ya. Algunos pudieran ser abuelos a estas alturas. Aún así, se puede ver que tratan a su padre con el mayor respeto. Y podemos también darnos cuenta de que se sujetaron a la autoridad de su padre. Y el que a estas alturas, tiempo después de haber regresado de la primera incursión a Egipto, el que no se hubiera hecho nada al respecto era testimonio de que esto era así y que ellos estaban totalmente sujetos a la autoridad de su padre. Note lo que dice el verso 10, si gusta adelantarse conmigo al verso 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Esta declaración de Judá más adelante declara el hecho de que nadie hizo nada porque Jacob había dicho que no.
Y creo que es importante que resaltemos aquí, hermanos, la importancia o la lección que se nos da aquí por parte de los hijos de Jacob, porque hoy podemos ver muchos jóvenes en total rebeldía a la autoridad dada ah, por Dios a sus padres. Y esto es un gran recordatorio de la importancia, de acuerdo al Señor, de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestros padres. Estos señores adultos, estos señores ya padres de familia, aún honraron a su padre, aún respetaron sus canas, como enseñan las escrituras, y aún obedecieron a las instrucciones de su padre. Pero el punto es que um, Jacob estaba en negación y Judá respetuosamente va a traer a su padre aquí a la realidad. Note lo que dice el verso 3 y lo va a hacer muy respetuosamente. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con nosotros. Entonces vemos que lo que está haciendo entonces Judá aquí es, digámoslo así, refrescando la memoria de su padre Jacob. Y en el versículo 4 y el versículo 5 le dice a su padre, si Benjamín va con nosotros, entonces nosotros vamos a buscar los alimentos. Si no va, nosotros no vamos a ir. Sería inútil salir hacia Egipto sin Benjamín. El Señor de la tierra fue muy estricto, fue muy enfático en decirnos teníamos que llevar a nuestro hermano. Y en el versículo 6 nos vamos a dar cuenta, una vez expuesto al recordatorio, perdón, a la realidad, nos vamos a dar cuenta de que Jacob no tenía amnesia, sino estaba en negación. Estaba en negación. Note lo que dice el verso 6. Dijo entonces Israel, Jacob, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Jacob no podía aceptarlo, aun cuando no había manera de saber o evitar lo que sucedió desde el punto de vista de las preguntas que hizo José. Él aún así culpa a sus hijos. Inclusive pudiéramos pensar, hermanos, que el patriarca está sugiriendo si habría alguna manera en que se pudiera ocultar la información. En total negación de que la circunstancia era apremiante y era inevitable. Por eso vemos entonces las respuestas de sus hijos en el verso 7, donde muy bien le hacen ver de que no había manera. Las preguntas de José eran muy específicas, de manera que ellos no tenían manera de saber o de impedir que se diera más información al respecto. Judá le dijo técnicamente, no hay de otra, no hay de otra. De manera, hermanos, que el mejor remedio para la negación siempre
será una dosis de verdad, una dosis de realidad. Entonces, vamos a ver algo interesante, que es el tercer punto al que nos vamos a dirigir o a referir hoy, el contraste que hay entre la oferta que hace Rubén y la oferta entonces que hace Judá luego de haberle dado la dosis de realidad a su padre. Es interesante, como mencioné, eh, que Judá no solamente confronta a su padre con la verdad, sino que vemos que da una milla más, es la palabra que pudiéramos utilizar. La semana pasada pudimos observar que eh, Rubén, en su desesperación, en la búsqueda de la confianza de su padre para tratar de salvar a su hermano, hace un ofrecimiento que para muchos de nosotros es descabellado y sin duda alguna lo es, porque ofrece a sus dos hijos como garantía a su padre. Dice, tú puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de vuelta a nuestros hermanos. Sin embargo, vamos a ver un contraste enorme en lo que hace Judá en el verso 8. Note lo que dice el verso 8, hermanos. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú. ¿Ok? Nuevamente vemos el énfasis en la situación, la realidad de las circunstancias. Había que actuar. Pero note lo que agrega en el verso 9. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Sobre mí será la culpa, no sobre otro. Rubén estaba dispuesto a poner la culpa sobre sus hijos, pero Judá la pone sobre sí mismo. Y esto es una evidencia de que este periodo en el que estaban um, transcurriendo eh, mientras se estaba consumiendo los primeros, la primera carga de alimentos, pudiéramos decirlo así, algo estaba sucediendo ya en la mente de los hijos de José, de Jacob, perdón, y algo estaba sucediendo en la casa de Jacob. Vimos el Judá de Génesis 38 y ahora vemos una actitud un tanto, no un tanto, bastante diferente de Judá en el verso 43 y sabrán, capítulo 43, perdón, y sabrán que esto va a ser una norma a lo largo del resto del relato. Algo estaba sucediendo con los hermanos de José. Dios estaba obrando en sus vidas. Así que Judá se hizo responsable de Benjamín. Judá se hizo, digámoslo así, el fiador por Benjamín y Jacob aceptó su oferta. Y hermanos, eso también es un recordatorio de alguien que fue fiador nuestro, de alguien que tomó nuestra culpa,
en nuestro lugar, alguien que siendo inocente aceptó nuestra culpabilidad, alguien que fue fiador de un mejor pacto, como dice las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Esta acción de Judá aquí es un recordatorio de la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvación, ese desprendimiento personal, ese entregarse en beneficio de otra persona, el cual debe ser también una exhortación y un recordatorio de que hay um, un- una bendición en entregarse en beneficio de los demás. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, si no me equivoco, en el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Así que esto es lo que podemos ver en contraste. No solamente Judá hace eh, trae a su padre a la realidad, sino que también da la milla extra y se ofrece él mismo como fiador, de manera que el cambio es radical, el cambio es llamativo y el contraste es superlativo. Así que el cuarto y último punto que podemos ver en este relato, hermanos, es luego de esto la respuesta de fe de Jacob. Note lo que continúa diciendo el verso 11: tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Un poco de lo que había, un poco de lo mejor de la tierra. Y es también un recordatorio del periodo de escasez. Sin embargo, vemos entonces que ya Jacob está determinado a actuar en fe. Note lo que dice el verso 12: y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación, y esto es en referencia al dinero que eh, estuvo de vuelta. La actitud de Jacob es, bueno, devuelvan el dinero y probablemente se va a entender que hubo un error y va a estar todo aclarado. Pero lo más destacable, hermanos, lo vamos a ver en los versos 13 y 14. Aquí es donde verdaderamente vamos a ver a Jacob actuando en fe. Versículo 13: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Pudo ver la progresión, hermanos y hermanas? Versículo 14: el Dios omnipotente, el Shaddai. Y aquí entonces vemos el enfoque nuevamente está en la promesa. Fue bajo ese nombre que el Señor le apareció a su abuelo años atrás. Hemos de recordar en Génesis 17:1, cuando dice el Señor: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La promesa volvió
a la mente de Jacob y en virtud de la promesa actuó en fe, actuó en fe. Y así como con Abraham, que años atrás Dios le pidió, entrégame a tu hijo. Y sin dudar fue a hacerlo. Ahora vemos entonces a Jacob finalmente resuelto a descansar en la voluntad del Señor, descansar en la palabra del Señor. Inclusive dice al final del verso 14, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Total dependencia, total confianza en que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Y es un recordatorio, hermanos, de cuál debe ser nuestra actitud, qué debemos imitar, que aquí vemos también en Jacob. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él el que hará la obra. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en el Salmo 37. Salmo 37. Yo quisiera concluir, hermanos, con breves puntos de aplicación. El primer punto que quiero hacer mención es de que nuestras acciones son las que indican dónde está nuestra confianza. Pudimos ver la semana pasada que las acciones de Jacob hasta este momento no estaban movidas por la confianza en Dios. Sin embargo, ahora lo vemos actuando. La epístola de Santiago en el capítulo 2, verso 14, nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y quisiera que agregáramos ahí también entonces el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago no está diciendo allí que no somos salvos por la fe. Lo que está diciendo Santiago ahí es de que la fe que salva, produce obras. El resultado de esa fe es obras. Si esa fe no tiene obras, entonces esa fe es muerta. Y creo que eso es lo primero que podemos aplicar aquí en en el caso de Jacob. Vimos que había la semana pasada una falta de perspectiva, falta de confianza en la promesa, que evitó que Jacob actuara en fe. Sin embargo, ahora lo vemos luego de ser expuesto a su realidad, a las circunstancias en las que se encontraban, luego de que la olla de presión estuviera activada, vemos entonces al patriarca actuar en fe.
Así que hermanos, nuestras acciones siempre van a indicar dónde está puesta nuestra confianza. El segundo punto de aplicación, hermano, que quisiera que pudiéramos ver y que creo que este pasaje resalta claramente es que debemos apreciar, debemos dar gracias a Dios por aquellos que nos dicen la verdad, aquellos que nos exponen a la realidad, porque es interesante ver lo que logró Judá al ser transparente y llevar a su padre a la realidad. Vivimos en una época donde ya la verdad no es apreciada, donde la realidad inclusive se quiere hacer relativa y se quiere sustentar solamente en virtud de nuestras emociones. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que el Señor Jesús es el camino, no solamente el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y también nos recuerda en su palabra que cuando conocemos la verdad es que somos verdaderamente libres. Así que de igual manera, nosotros debemos agradecer a Dios por quienes nos hablan con la verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice de esta manera, una exhortación para los hermanos en la fe. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y note lo que dice el verso 14 de Hebreos capítulo 3, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que el problema aquí era la incredulidad que viene de la falta de confianza y que los hermanos, de acuerdo con el escritor de Hebreos, debían exhortarse los unos a los otros para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esa exhortación debe ser en virtud de la verdad. Esa exhortación debe ser en virtud de la realidad. Y hermanos, no hay nada más real, no hay nada más verídico, no hay nada más certero que la palabra de Dios. Es por eso que el cuerpo de Cristo es valioso. Es por eso que el cuerpo de Cristo es importante, porque es allí donde nos podemos exhortar los unos a los otros a las buenas obras y exhortarnos unos a los otros a que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y no solamente es importante ser agradecido con aquellos que nos dicen la verdad entre el cuerpo, también es importante que le podamos decir al mundo cuál es su realidad, cuál es su condición, porque el mundo también está en total negación, en total negación. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos va a ayudar a confirmarlo. Romanos 1, 18 dice de la siguiente manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por eso es que es importante, hermanos, que nosotros como creyentes compartamos la verdad del
evangelio. Por eso es que es importante que la persona que no conoce al Señor, que está en negación de la verdad, pueda escuchar la verdad del evangelio. Y es una lástima que en muchas ocasiones lo que las personas escuchan no es la realidad del evangelio, no es un llamado a ver cuál es su verdadera circunstancia, sino se sustenta en unas falsas promesas. Ven a Cristo y tu marido va a regresar, ven a Cristo y no te vas a enfermar. Ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es un llamado a reconocer cuál es tu realidad, la cual estamos o el inconverso niega de que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Finalmente, hermanos, la última aplicación que quisiera dar, hermanos, es que podamos descansar en nuestro Señor. La fe salvadora es la fe que descansa en la obra de Cristo Jesús y en sus promesas. El apóstol Pedro nos recuerda en el capítulo 1 de que tenemos una esperanza viva y esa esperanza viva está en el retorno de nuestro Señor Jesucristo y vivimos confiando que así será. Es importante que podamos descansar en su palabra. Eso es lo que verdaderamente significa la fe, sabiendo que lo que el Señor hace será bueno y será siempre en beneficio de todos. Y hemos entonces podido ver, hermanos, cómo la Dios utilizó las circunstancias para enseñarle a Jacob que debía mantener su confianza en él, que debía descansar en aquel que le prometió desde Génesis 28. Es mi oración, hermanos, que de igual manera nosotros podamos descansar en el Señor y que podamos entender que Él es nuestra suficiencia y en Él debe estar nuestra dependencia. El Señor los bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por este recordatorio que nos das en tu palabra de que es importante que nosotros podamos aprender a confiar en ti. Te damos las gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó voluntariamente a sí mismo como fiador para nuestra salvación. Te agradecemos también por la verdad del Evangelio que nos confronta con nuestra realidad y nos da la buena nueva de la esperanza en Cristo Jesús, de perdón de nuestro pecado y de comunión con Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en tu palabra y en tu amor, y que podamos como iglesia seguir avanzando de victoria en victoria hasta que tú nos vengas a buscar. En Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos todas estas cosas. Amén. Nos vemos la próxima. Los amo a todos, hermanos. Dios lo guarde.